Hay una palabra dentro del mundo del anime que todos conocen pero que casi nadie dice: hentai. En vez de eso la disfrazamos, le decimos anime H, contenido adulto, ecchi fuerte o hanime, como si cambiarle el nombre hiciera que deje de ser lo que es. Y aunque hoy el anime ya es mainstream, hay partes de su historia que siguen siendo incómodas, y esta es una de esas. Hoy en Kiltro Virtual, con un video totalmente desmonetizado y censurado, nos adentraremos en esta arista de la industria, de cómo el hentai jugó un papel importante para que el anime mainstream llegara a donde está, y por qué para el internet esta palabra es un tabú que merece ser eliminada. Bueno, no hay más que agregar, comencemos de una vez. Sin más dilación, vamos allá. Para entender el origen del hentai hay que salir un momento del anime y retroceder un par de siglos. Durante el periodo Edo, Japón desarrolló los shunga, ilustraciones eróticas que no eran clandestinas, ni marginales, ni escondidas en rincones oscuros. Eran parte del consumo cultural, se vendían, se compartían, se coleccionaban o incluso se utilizaban como material de enseñanza. Las escenas describían relaciones sexuales de todo tipo, incorporando en ellas a los más variados actores de la sociedad japonesa de aquel entonces, como a los miembros de la clase comerciante, samuráis, monjes budistas e inclusive seres fantásticos y mitológicos como los pulpos. Y esto rompe una idea muy instalada en nuestra cabeza occidental, que lo erótico siempre ha sido tabú. Para los japoneses esto no es necesariamente así. En ese contexto, el arte erótico no estaba separado del arte más serio, era simplemente otra forma de expresión. Ahora, eso no significa que el hentai moderno sea una continuación directa de los shunga, pero sí hereda algo clave: la legitimidad de explorar lo sexual dentro del arte. Siglos después, esa lógica de expresar lo erótico de manera explícita vuelve a aparecer, pero con otro formato, el doujinshi. Eventos como el Comiket reúnen a cientos de miles de personas, no solo fans, sino creadores, gente que decide no esperar la aprobación de una editorial para contar sus historias. Y ahí pasa algo importante, porque el doujinshi no tiene filtros. No hay editores diciendo esto no vende, esto es demasiado raro, esto no es apto. Entonces, ¿qué hacen los artistas? Experimentan, exageran, rompen reglas. Y sí, muchas veces lo hacen a través de lo erótico, porque es una forma directa de explorar límites. Pero esto es solo la superficie. Debajo de eso, lo que realmente está ocurriendo es un proceso de aprendizaje acelerado. Un artista puede dibujar cientos de páginas, probar estilos, equivocarse, mejorar, todo sin depender de nadie más. Eso genera algo que la industria tradicional no siempre puede: volumen de talento en formación. Muchos mangakas conocidos empezaron en el doujinshi, algunos incluso en contenido adulto, y eso no es un detalle menor. Significa que parte del ADN creativo del anime mainstream se formó en espacios donde no había reglas, donde lo importante no era encajar sino crear. En ese sentido, el doujinshi es como la evolución moderna del shunga, no en contenido sino en filosofía, un espacio donde el arte, incluyendo lo erótico, no necesita validación externa para existir, y esa libertad termina alimentando a toda la industria. Ahora cambiemos un poco de eje, de la creación a la distribución, porque no basta con simplemente crear algo, tiene que llegar a la gente. Y aquí entra uno de los formatos más importantes y bajo mi opinión menos valorados en la historia del anime, el OVA. Original Video Animation, o mejor conocido por sus siglas OVA, es simplemente animación lanzada de manera directa en formato casero, el cual también se adapta a los tiempos, lanzados en VHS, Laserdisc, DVD o Blu-ray. Sin televisión, sin horarios y sin censura. Esto es la clave, porque la televisión impone límites de contenido, de duración, de público objetivo. El OVA, sin embargo, elimina todo eso. Y en ese espacio los estudios empiezan a probar cosas que no podrían hacer en ningún otro lado. Historias más oscuras, más violentas, más complejas, y sí, también más explícitas. Pero de nuevo, lo importante no es lo explícito en sí, es lo que permitió. Permitió que la animación japonesa dejara de ser vista solo como entretenimiento infantil o familiar y empezara a explorar territorios más adultos. Un ejemplo que podría nombrar es Urotsuki Doji, una obra extrema, polémica, difícil de recomendar, pero imposible de ignorar en términos históricos, porque ayudó a instalar una idea en Occidente,
que el anime podía ser algo completamente distinto a lo que conocían, y aunque esa primera impresión no siempre fue positiva, sí fue poderosa. Ahora aquí viene el punto clave. Mientras todo esto ocurría en Japón, el anime empezaba a filtrarse hacia el resto del mundo, pero no de manera ordenada. No había plataformas oficiales, no había catálogos accesibles. Lo que había era intercambio, copias, fansubs, gente compartiendo lo que tenía, y dentro de ese flujo, el contenido adulto también viajaba. No porque fuera lo más representativo, sino porque era lo que estaba disponible, lo que circulaba sin control. Si lo piensan un poco, esto genera una paradoja interesante, porque aunque hoy el hentai se ha visto como algo marginal, en ese momento fue parte del primer contacto que muchas personas tuvieron con el anime en formato casero. Pregúntale a cualquier treintañero si conocen a Bible Black o Kite, y de inmediato sus ojos se van a iluminar, porque para muchos fueron los primeros acercamientos al género, incluyendo a su servidor. No fueron los únicos, claro, pero sí uno de ellos, y eso ayudó a formar comunidades, a generar curiosidad, a crear una identidad otaku fuera de Japón, una identidad que creció desde lo que había, no desde lo que era más correcto mostrar. Entonces, cuando hablamos de la expansión global del anime, hay que entender algo. No fue un proceso limpio, fue caótico e irregular, que en ese caos el hentai también estuvo presente. Y ahora llegamos al punto más importante, el que conecta todo, porque hasta ahora hemos hablado de historia, de distribución y de cultura, pero falta responder la pregunta central. ¿Cómo todo esto se refleja en el anime que vemos hoy? Bueno, la respuesta es más simple y más incómoda de lo que parece. El hentai enseñó a la industria algo fundamental, cómo captar atención y cómo construir audiencias específicas. Antes de que el algoritmo existiera, antes de que se hablara de nichos, el hentai ya funcionaba así. Contenido dirigido a públicos muy concretos, diseñado para generar reacción inmediata, pensado para fidelizar. Y esa lógica eventualmente se trasladó al anime mainstream. El fanservice, por ejemplo, no es solo poner escenas sugerentes, es una herramienta, una forma de mantener al espectador enganchado, de generar conversación, de crear momentos memorables. Series como High School DxD o Tolop Ru utilizan esta lógica constantemente, pero no son hentai, son la versión adaptada, suavizada y aceptable, el resultado final de una idea que fue refinada durante años en otro contexto. Pero ojo que esto no se limita solo al contenido sexual, también influye en el diseño de personajes, la exageración de rasgos, la construcción de arquetipos, la forma en que ciertas escenas están pensadas para generar impacto inmediato. Todo eso responde a una lógica de consumo que el hentai ayudó a desarrollar. Cuenten ustedes mismos las veces en que han visto un anime y han pensado, esto tiene animación hentai. Incluso en redes sociales es normal encontrar este tipo de comentarios sobre que los personajes de X anime parecen de hentai. Y eso obliga a replantear algo importante, que quizás el problema no es el medio, sino cómo lo percibimos. Ahora quédense con la palabra percepción en la cabeza un minuto mientras volvemos al inicio. Hay algo importante que dejé para el final, un detalle que casi nunca se menciona y que cambia completamente la perspectiva. La palabra hentai en japonés no nació para describir anime o manga más 18. Hentai significa literalmente transformación o anormalidad, pero con el tiempo su uso cotidiano se acercó a algo más como pervertido o desviado. Es una palabra que describe a una persona, no a un tipo de contenido. En Japón no es común decir estoy viendo hentai, como lo haría alguien en Occidente. En cambio, utilizan otros términos mucho más específicos y neutros. Por ejemplo, Yuhashikin, que literalmente significa prohibido para menores de 18 años. Es una etiqueta, una clasificación. También se usan términos como ero anime dependiendo del contexto. Pero hentai como categoría no funciona igual, y esto es clave, porque lo que en Occidente llamamos hentai es en realidad una reinterpretación cultural, una palabra japonesa que fue tomada, simplificada y convertida en una etiqueta global para describir un tipo de contenido. En otras palabras, el término que usamos ni siquiera representa exactamente cómo Japón entiende ese contenido. Y eso conecta perfectamente con lo que hemos hablado, porque el anime que consumimos hoy tampoco es exactamente el mismo que consumen en Japón. Es una versión filtrada, adaptada, reinterpretada, igual que la palabra. Entonces cuando evitamos decir hentai y usamos anime H, no solo estamos esquivando un término incómodo, también estamos participando sin darnos cuenta en ese mismo proceso de reinterpretación, de tomar algo, cambiarlo y hacerlo más aceptable.
Y eso es lo que hace que todo sea un poco más interesante, porque no se trata solo de contenido, se trata de lenguaje y percepción, de cómo una industria, una cultura y una comunidad global construyen significados distintos a partir de lo mismo. Ahora es cuando todo se une. El hentai no es el lado oscuro del anime, es una de sus raíces, un espacio donde la industria pudo experimentar sin límites, donde se probaron ideas que después se adaptarían al mainstream, donde se formaron artistas, donde se desarrollaron formas de captar atención, y al mismo tiempo es un concepto que ni siquiera entendemos igual que en su país de origen. Lo evitamos, lo cambiamos y lo suavizamos, pero sigue ahí, influyendo, aunque no lo nombremos. Porque al final el anime no se construyó solo de lo aceptado, también se construyó desde lo incómodo, desde lo exagerado. Y quizás entender eso es lo que realmente permite ver el anime con otros ojos, no como algo perfecto, sino como algo que creció, evolucionó y se volvió popular. Entonces, cuando hoy vemos anime que domina plataformas, que llena cines, que genera comunidades gigantes, no estamos viendo algo completamente separado de ese pasado. Estamos viendo una versión refinada, una pulida y adaptada, pero construida sobre una base que incluye todo eso que muchas veces preferimos ignorar. Y quizás por eso mismo el término sigue siendo evitado, porque no es solo una palabra, es un recordatorio de que el anime, como cualquier forma de arte, no nace desde la perfección, nace desde la prueba y error, desde los márgenes, desde los lugares donde nadie está mirando o donde nadie se atreve a mirar. Y es ahí donde muchas veces se define lo que viene después. Así que no se trata de reivindicar el hentai o enaltecerlo diciendo que es el pilar central de la industria, pero tampoco podemos decir que es algo irrelevante. Es una pieza del mecanismo que ayudó a empujar límites, a formar creadores, a expandir el mundo y a construir poco a poco el camino hacia el anime que todos consumimos hoy. Y tal vez la próxima vez que escuches a alguien decir anime H en vez de hentai, no sea solo una forma de evitar la palabra, sino una pequeña señal de algo más grande, de esa parte de la historia que sigue ahí, aunque no todos quieran nombrarla. Bueno amigos, hasta aquí el video. Esta vez quise probar algo un poco diferente, es más una reflexión sobre un tema que me llamó la atención mientras navegaba por el infinito abismo que es el internet. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre, les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!